a ningún país en exclusiva, sin embargo predominó la posición estadounidense, ganador de la guerra, y por lo tanto el dólar se deviene en la moneda oficial, ¿ya? El pilar del sistema económico, mientras en paralelo hay una supremacía militar y económica de Estados Unidos, ¿ya? Gran parte de las guerras de Estados Unidos tienen que ver también con esta idea de mantener, entre comillas, un equilibrio en beneficio del dólar, ¿ya? Como dice acá, entre las grandes potencias, los Estados Unidos eran el único país que se había enriquecido, en realidad mucho, en vez de empobrecerse a causa de la guerra. Pero el gasto militar de Estados Unidos se eleva en el contexto de la Guerra Fría y las economías europeas, Japón y el tercer mundo se recuperan y compiten, haciendo imposible mantener la equivalencia, ¿ya? Por ejemplo, en los años 60 y 70, principalmente en los 70, empiezan a aparecer automóviles japoneses en Estados Unidos, que son automóviles más pequeños, pero mucho más eficientes que los estadounidenses, y poco a poco empiezan a desplazar a la industria propiamente norteamericana, ya Ford, Chrysler o Chevrolet, General Motors, entre otras, y empiezan a llegar marcas como Honda, Mazda, empieza a llegar la tecnología Sony, Sanyo, por nombrar algunas. Entonces, en el caso de Japón y otras cuantas más europeas, y por lo tanto estos países al vender en Estados Unidos o en el mundo van a tomar dólares, y por lo tanto la cantidad de dólares es tan alta que es imposible mantener la equivalencia con el patrón oro de $35 una onza de oro, y por lo tanto esta relación patrón oro-dólar se vuelve irrelevante, ¿ya? Y habíamos dicho que esto había seguido aumentando con el paso del tiempo el valor del oro, o dicho de otro modo, había seguido disminuyendo el valor del dólar porque hay muchos dólares en el mundo. Una de las preguntas que se hizo en la clase hace un ratito atrás fue, bueno, ¿y qué relación tiene con el dólar y las exportaciones, Chile? Bueno, aquí vamos a decirlo, exportaciones e importaciones. Si hay una mayor demanda de nuestras exportaciones, en el caso nuestro, frutas, salmones, silvicultura, árboles y principalmente cobre, estas tendrán un mayor valor, lo que implica un mayor ingreso de dólares. Y esos dólares, si abundan en nuestro país, evidentemente valen menos. Por eso hoy día tenemos un precio del cobre alto y del dólar bajo, ¿cierto? Y si son escasos, su valor aumenta. Y cuando aumenta el precio del dólar, es equivalente a decir que nuestro peso chileno vale menos. ¿Ya? Yo les decía que el dólar era como una línea que era como cero, como una línea desde donde partíamos, ¿cierto? Profe, perdón, es que hay gente que quiere entrar. Ya, al tiro. Y lo otro creo que no está compartiendo pantalla. No sé si lo está haciendo. ¿Cómo? Grabando, estoy grabando. Espera, que hay gente que aquí no. Un minutito. Ya. Un poquito. Estamos a 3 bandas acá, y 4 bandas en la casa, entonces el internet está ahí lento. Estamos todos en clase, así que. Un minutito. Ya, aquí está. ¿Qué pasó? Venga. Ya, tranquilo. Perdón, tranquilo, hijo. No se estrese. Disculpen, estoy arreglando un problema técnico aquí. Ahí está la clase. ¿Se escucha? Sí. Ya. Perdón. Ya, ahora sí. Entonces. Estábamos mostrando esto. Habíamos dicho entonces que respecto a las exportaciones y las importaciones, si hay mayor demanda de nuestros productos, obviamente más dólares llegan al país, y mientras más dólares llegan,
ese valor del dólar vale menos porque hay más abundancia, pero también podríamos decir lo contrario, que cuando el precio del dólar aumenta, quiere decir que nuestra moneda vale menos. ¿Cuál es la importancia del dólar? Que muchas de las transacciones que nosotros hacemos, no solamente cuando exportamos, sino que también cuando importamos, están calculadas en esa moneda. Por ejemplo, cuando tenemos pocos dólares a nivel interno, porque vendemos poco cobre, y además tenemos que ir a comprar, por ejemplo, petróleo, que es lo que hacemos todos los días, lo más probable es que ese petróleo esté a un precio muy alto, porque a lo mejor está al mismo precio de siempre, pero para nosotros nos va a costar más porque para comprar un dólar y luego ese dólar comprar un petróleo nos va a costar más, ¿ya? Y eso va a tener una repercusión en, obviamente, cuando vayamos a echar benzina en la estación de servicio. Pero que viene llegando más gente, es súper importante, vamos a empezar a fijar la regla de llegar un poquito más puntual porque tengo que hacerla salirme, ¿eh? Ya, entonces, pero dicho todo esto, hay que hablar de economía ya como una cuestión mucho más compleja, porque lo que estamos advirtiendo poco a poco es que la economía, como veíamos en el video del Banco Central, ese de la inflación, de los dibujos animados, hablábamos de pasteles, de pescado y de muchos otros bienes o servicios que nosotros podríamos ver. Y eso es lo que vamos a relacionar con economía real. Pero hay otra economía, que es una economía que es muchísimo más grande, que no vemos y que está basada en como instrumentos financieros, ¿ya? Y que estos instrumentos financieros tienen que ver con inversiones de corto plazo y de largo plazo. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la absorción de mano de obra? Principalmente en la economía real, ¿ya? La economía real para funcionar necesita trabajadores y trabajadoras. La economía financiera no necesariamente. La economía financiera puede crecer creando empleos o puede crecer destruyendo empleos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene fines netamente especulativos, ¿ya? Ojo, no confundir un empresario de un especulador, ¿ya? Ojo con eso, el empresario está más cercano a la economía real, el especulador es lo que se llama en economía el que hace pasadas, o sea, el que compra barato y vende caro, ¿ya? Entonces, en cuanto a economía real, dice, la economía real es la ciencia que se encarga de estudiar la producción, las industrias, el comercio, el consumo, etc. Los análisis, teorías y previsiones que se realizan en función de este tipo de economía son a medio o largo plazo, mediano o largo plazo. Y no es algo que se lleve a cabo de la noche a la mañana. Para entendernos, las variables que influyen en la economía real no es que cambien notablemente de un día para otro, sino que esos cambios se van produciendo poco a poco y con el paso de los años, o meses o años, es cuando se hacen evidentes. Pero por su parte, tenemos la otra economía financiera que en tamaño es mucho más grande y dice que es aquella basada en todo lo relacionado con el sistema financiero, como las acciones, los bonos, los créditos, etc. En este caso, este tipo de economía es mucho más volátil, o sea que tiene fluctuaciones a la baja o al alza mucho más impredecibles. Eso quiere decir que los cambios se producen en este tipo de economías son mucho más evidentes en un corto plazo. Por ejemplo, se cayeron las bolsas, eso es economía financiera. O las bolsas, hay un boom, economía financiera. Y no hace falta esperar meses para comprobarlo o analizarlo. Por ejemplo, para entender un poco mejor, se puede observar que el valor de las acciones puede oscilar, cambiar notablemente en un día tanto para arriba como para abajo. Entonces, ¿hay alguien más que viene aquí? Ya. Entonces, a continuación, quiero que ustedes se dirijan a la página al aula virtual y vayan ahí a leer un texto que se llama Papelitos. Donde aparece una fotografía, voy a mostrarlo, ¿ya? Donde aparece una fotografía de esta, ¿cierto? De acá. Ahí hay un link y ese link me va a llevar a leer el texto Papelitos, ¿ya? Ahora, Papelitos es una creación muy interesante de Hernán Cassiari porque intenta darle explicación a lo que es cómo funciona la economía real con la economía financiera, ¿ya? Cómo funcionan ambas, ¿ya? Y cómo una puede destruir a la otra, ¿ya? Entonces,
Antes de eso, quisiera mostrarle otro video para más o menos entender de qué se trata. Ah, perdón, lo tengo acá. Tenía listo. Aquí está. Ya. Se ve, ¿cierto? Estoy en YouTube. ¿Se ve? ¿Claro? Sí, profe. Ya. Ok. Vamos a ponerlo en 720, no, si no. Vale. ¿Qué es un futuro financiero? ¿Cómo cambia su precio? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentran? En este video te explicaré todo esto y mucho más para que puedas comenzar tu camino en este interesante mercado. Los futuros son acuerdos entre dos partes. Una parte se compromete a comprar un activo y la otra a venderlo, con un precio que establecen desde hoy, pero para un intercambio que se dará en el futuro y de ahí recibe su nombre. La parte que se compromete a comprar se dirá que tiene una posición larga y se beneficiará si el precio sube, porque recibirá un activo que vale más de lo que se ha comprometido a pagar por él. La parte que se compromete a vender se dirá que tiene una posición corta y se beneficiará si el precio baja, porque entregará un activo que ahora vale menos que lo que acordó inicialmente. Imagina que te comprometes a vender una canasta de manzanas por $10. Días antes de la entrega, el precio de las manzanas ha caído a $5 por canasta. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Compras las manzanas por $5 y las vendes por $10 como te habías comprometido inicialmente, ganando así $5 por canasta. En el mercado de futuros pueden intercambiarse toda clase de activos como acciones, divisas, granos, metales, carnes, energéticos, entre muchos otros. Sin embargo, los participantes de este mercado no tienen que producir nada de esto, ni tienen en sus casas barriles de petróleo, trigo y ganado de operaciones que han hecho antes. La mayoría cierran sus posiciones antes de la fecha de entrega y si habían acordado comprar y el precio ha subido, entonces cerrarán su posición con una ganancia. Si el precio ha bajado, deberán asumir una pérdida para salir. Los participantes del mercado de futuros pueden dividirse en dos grupos, productores y especuladores. Gracias a los productores se creó este mercado cuando en Japón en el siglo XVII los agricultores acordaban la venta de arroz desde antes de ser cosechado. Esto les permitía a ellos y a sus compradores protegerse ante cambios repentinos del precio. En la actualidad es igual. Los productores utilizan el mercado de futuros para protegerse de la variación de precios y así negociar materias primas conociendo de antemano el precio. Los especuladores aprovechan el mercado de futuros para obtener ganancias de los movimientos de precio. A diferencia de los primeros, los especuladores se benefician de mercados en movimiento. Los contratos de futuros se caracterizan por estar estandarizados. Los contratos de futuros tienen los siguientes componentes. El activo es lo que se está negociando. Puede ser oro, petróleo, maíz, acciones, divisas, criptomonedas, entre muchos otros. El tamaño del contrato es la cantidad del activo que se está negociando. Para el petróleo son 1000 barriles y para el oro son 100 onzas. Las especificaciones de entrega, el lugar y las condiciones en las que deberá ser entregado el activo subyacente. Esta información es sumamente importante para los participantes que tengan planeado entregar el activo o recibirlo. El mes de entrega. Cada contrato tiene una fecha de entrega o vencimiento. La mayoría de contratos de futuros son cerrados antes que llegue la fecha de entrega y gracias a esto es posible especular con estos instrumentos sin necesidad de producirlos o pensar en dónde almacenarlos. Precio. Los mercados de futuros establecen los cambios mínimos que puede tener el precio de un futuro. A este cambio mínimo se le conoce como TIR. Márgenes. Cuando se negocia en el mercado de futuros, debe tenerse una cantidad mínima de dinero en la cuenta de un broker que garantice que ante movimientos negativos, el trader pueda responder a sus pérdidas. ¿Cómo cambia su precio? Al igual que en cualquier mercado,
los precios de los futuros cambian por la oferta y la demanda de los participantes. Mayor interés por el contrato de diciembre del petróleo generará que su precio suba y menor interés que caiga. ¿Dónde se encuentra? La principal bolsa de futuros del mundo es en el Chicago Mercantile Exchange. Es un mercado altamente vigilado y que ofrece a sus participantes total garantía en sus operaciones. En este mercado es posible operar maíz, soya, petróleo, gas natural, el futuro sobre el Standard & Poor's, los bonos del Tesoro americano, divisas como el yen, el euro, la libra, metales como el oro, platino, entre muchos otros. Si quieres comenzar en este mercado, al final del video... No, gracias, no queremos empezar en el mercado todavía. Ya, entonces, lo que está planteando en el fondo esto es que existe un vínculo entre economía real y financiera, una que lo que produce, lo que se compra y se vende, y tú lo podríamos decir palpar, y aquello que son las promesas, ¿ya? Por ejemplo, un bono, una acción, un futuro, un derivado, son precisamente promesas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el texto papelitos, ¿ya? Si quieren lo puedo leer yo y ustedes van siguiendo la lectura para ir explicando algunas cuantas cosas, ¿ya? El texto es de Hernán Cassiari y a ver si... Aquí está, papelitos, ¿ya? No sé si... yo voy a desconectar. Ya, ahora sí volví. Ya, entonces, vamos a leer el texto Papelitos de Hernán Cassiari y vamos a ir haciendo algunas cuantas aclaraciones. Dice más o menos, igual voy a presentar por si alguien no tiene la conexión. Vayan, lo que más me importa es que vayan anotando preguntas, por favor, ¿ya? Que no duden de eso. Dice, Papelitos. Eras un pueblo tranquilo en el que habitaban muchos vecinos tranquilos. Todos llevaban una vida agradable y sencilla y cada uno deseaba prosperar. Pepe era uno de ellos. Una tarde Pepe salió a caminar por el pueblo y tuvo sed. Siguió caminando y tuvo más sed. Cuando volvió a su casa y mientras descorchaba una botella, descubrió algo que nadie había descubierto antes. En el pueblo no había bares. Pepe pensó que si montaba un bar, podría ser feliz y hacer felices a otros dándoles de beber. Y además, ganar dinero. Durante 2 noches, Pepe hizo un listado de lo necesario para montar el primer bar del pueblo. Primero necesitaría 10.000 monedas para comprar mesas, sillas, copas, bebidas y un palenque para que los parroquianos dejaran sus caballos. Después les harían falta 2 semanas para convertir su casa en un bar. Y más tarde otras 2 semanas para tener las mesas repletas de vecinos sedientos. Su amigo Moncho, que esa tarde pasaba por allí, le dio un excelente nombre para el bar. Por supuesto, Pepe no tenía 10.000 monedas, pero durante la noche se le ocurrió una buena forma de conseguirlas. La tarde del sábado recortó 1.000 papelitos y escribió en cada uno de ellos, próximamente, Bar de Pepe. El domingo, después de misa, se fue a la plaza del pueblo vestido con su mejor traje. Queridos vecinos, voy a montar un bar a las afueras del pueblo, dijo, y todo el mundo dejó de conversar para mirarlo. ¡Qué gran idea!, exclamó Ramón con su cigarro en la boca. Pepe se sintió cómodo con la atención de todo el mundo y mostró en abanico los papeles recortados. Cada uno de estos 1.000 papelitos cuesta 10 monedas. Les dijo Pepe a sus vecinos. Quien me compre un papelito deberá guardarlo y no perderlo.
porque de aquí a un mes, cuando mi bar tenga clientes, entregaré 12 monedas por cada papelito que vuelva a mis manos. ¿Pero no costaba 10 monedas cada papelito?, preguntó Moncho, al que todos tenían por el tonto del pueblo. ¿Por qué vas a regalar 2 monedas? No es regalar, Moncho, es compensar. Compensaré a los que me ayuden a cumplir mi sueño, que es de tener un bar en las afueras del pueblo. Tiene sentido, dijo el alcalde, mucho sentido. Me parece muy bien, sopesó Ernesto, que era rico y entendía de negocios. ¡Qué gran idea!, dijo el cura Francisco, y rebuscó en sus bolsillos. De ese modo tan simple y en una sola mañana de domingo, Pepe consiguió el dinero para montar un bar. Entre todos le entregaron 10.000 monedas exactas por la venta de 1.000 papelitos. Yo le compré 2 papelitos, dijo Sabino, que era pobre y optimista. Yo 36, exclamó Quique, que era codicioso y altanero. Yo le compré 5 papelitos y pienso emborracharme en ese bar para celebrar el negocio más fácil de mi vida, dijo Luis. Y todos rieron. Pepe se fue a su casa ese domingo con las 10.000 monedas en la mochila y se durmió pensando en su bar. El lunes por la mañana viajó a la gran ciudad y compró madera para construir un mostrador robusto. Volvió a su casa y se puso a trabajar. No pasó por la plaza del pueblo en toda la semana, es decir, no se enteró de que había encendido entre sus vecinos un extraño furor por los papelitos. La primera semana. La plaza del pueblo estaba llena de gente, y eso era muy raro para el lunes. Varios vecinos habían pasado la noche entera recortando y escribiendo sus propios papelitos, porque habían descubierto que también ellos tenían proyectos para ofrecer. Unos papelitos decían, en breve, heladería de Horacio. Otros decían, muy pronto, peluquería de Carmen. Incluso algunos decían, a fin de mes Moncho hará viajes a la luna. De pronto, la plaza se convirtió en un lugar atestado. Los vecinos se subían a las farolas o se trepaban a la fuente para comprar o vender porciones de nuevos proyectos. Esto ocurrió el lunes y el martes fue todavía peor. El miércoles ya no se podía caminar por la plaza. El alcalde tuvo que poner orden y habilitó un lugar cerrado para que los vecinos pudieran reunirse sin destrozar los espacios públicos. Este pequeño local se inauguró el jueves por la mañana y fue bautizado con el nombre de Salón de los Papelitos. Y así ocurrió que el viernes todos los que tenían un proyecto ya habían conseguido las monedas necesarias y se habían puesto a trabajar. Horacio buscaba los mejores sabores para su heladería. Pepe serruchaba la madera para el mostrador de su bar. Carmen afilaba tijeras para su flamante peluquería. Y Moncho compraba 2 caballos para hacer viajes a la luna. Solamente quedaban en el salón de los papelitos un puñado de vecinos a los que nunca se les había ocurrido ningún proyecto interesante para llevar a cabo. Lo único que tenían estos vecinos eran papelitos. Necesito dinero para cigarros, se quejó Ramón en voz alta. Hace unos días le cambié este papelito a Pepe por mis únicas 10 monedas, pero la tabaquería de Raúl no me acepta papelitos y necesito fumar. A mí me pasa lo mismo, dijo Luis. Quiero ir al cine y tengo los bolsillos vacíos. Los murmuros fueron cada vez mayores. En 3 semanas Pepe le dará 12 monedas a quien le devuelva este papelito, dijo Sabino con los ojos brillosos. Vendo mi papelito ahora mismo por 9 monedas. Trato hecho, exclamó Ernesto, que era rico pero quería hacerlo todavía más, y le arrancó el papelito de las manos a Sabino, que, como le decía, había comprado por 10 y vendió por 9. Ramón y Luis también vendieron su papelito por menos de 10 monedas, y mientras uno corría a comprar cigarros y el otro al cine, los demás vecinos vieron que aquella era una nueva forma de hacer negocios, aunque ya no hubiera proyectos que vender. Algunos se subieron a las sillas, otros a las mesas y empezaron a ofrecer lo que tenían. Cambio 4 papelitos de Horacio por 2 papelitos de Carmen. Entrego 8 papelitos de Moncho y mi caballo por 50 monedas. Cuando entró al salón el cura Francisco, todos hicieron silencio. El día que Moncho se puso a la venta sus papelitos, dijo el cura, yo le compré algunos porque Moncho es tonto. Los vende a 7 monedas y devolverá 15. Pero ahora necesito monedas para arreglar la campana de la iglesia. Pongo a la venta mis papelitos de Moncho a 6 monedas cada uno. ¿Cuál es el proyecto de Moncho, padre?, preguntó Quique. Está construyendo un carro muy largo, tirado por 2 caballos, dijo el cura. El pobre quiere hacer viajes a la luna. Quique hizo un gesto negativo. ¿Y si te los dejo a 5? Regateó el cura Francisco. Los compro por 4, padre, dijo Quique, con gesto de limosna dominical. Ah, Dios te bendiga, hijo mío. Entonces aquí viene la moraleja. Querido niño, en el mundo real, el salón de los papelitos se llama bolsa de valores, mientras que los papelitos pueden tener 2 nombres, bonos u obligaciones.
Las 12 monedas que pagará Pepe cuando el bar se llene de parroquianos, o los 15 monedas que pagará Moncho cuando logre ir a la luna, se llaman valor nominal del bono. La segunda semana habían pasado solo 7 días y el hogar de Pepe ya no parecía una casa. En el comedor había una barra de madera lustrada, el baño se había convertido en 2 baños, uno para las damas, el otro para los caballeros, por supuesto, y las paredes estaban a medio pintar de un azul marino intenso. Pepe estaba feliz con el progreso de su proyecto y ya estaba colocando en la fachada el cartel luminoso de su flamante bar. Como aún no había bajado al pueblo, seguía sin saber que la vida de sus vecinos se había convertido en un ir y venir de papelitos que cambiaban de precio y de dueño. Incluso el alcalde, después de conversarlo una noche con su edecán, decidió sumarse a la nueva moda. La mañana del segundo lunes salió al balcón con un megáfono y dijo: «Vecinos, la plaza quedó estropeada después del furor de los papelitos». Y era verdad. La primera semana de compra y venta de proyectos, los jardines habían quedado deshechos y los espacios públicos parecían aplastados por una inundación. «Necesito recaudar fondos para reparar la fuente, renovar las farolas y, ¿por qué no?, para comprar una diligencia», dijo el alcalde. Desde este momento sacó a la venta 1000 papelitos oficiales, cada uno cuesta un caballo. Cuando la fuente eche agua, los faroles den luz y mi diligencia me lleve lejos, devolveré 2 caballos por cada papelito. Los papelitos oficiales están a la venta. ¡Corran, corran, que se acaban! Los papelitos del alcalde se fumaron en tiempo récord en el salón de los papelitos. Todos en el pueblo entregaron sus caballos y las tareas cotidianas empezaron a hacerse de a pie. La compraventa de papelitos siguió en aumento y ya no alcanzaban los lápices para apuntar quién era el dueño de qué. Algunos papelitos eran muy deseados, por ejemplo los de Pepe, que trabajaba día y noche en su proyecto de bar en las afueras, pero a otros papelitos no los quería nadie. Por ejemplo, a los de Moncho, puesto que su artefacto para hacer viajes a la luna por el momento solo constaba de 2 caballos flacos unidos a un carro y a otro carro y a un tercero, nadie creía que Moncho pudiera remontar el vuelo. Ernesto, el vecino rico, había comprado papelitos sin ton ni son durante la primera semana y ahora los papelitos de Moncho le quemaban en las manos. Pero como también tenía papelitos de Pepe, inventó algo que bautizó los fajos de Ernesto. Eran paquetes cerrados con 100 papelitos de proyectos variopintos, por ejemplo, 10 papelitos de Pepe y su bar, 20 de Horacio y su heladería, 70 de Moncho y su extraño vehículo para hacer viajes a la luna. Eso se llaman paquetes, ¿eh? Y esos paquetes tienden a ser tóxicos. Te ponen 2 cosas buenas y entre medio puras cosas que no valen nada. Eran paquetes cerrados con 100 papelitos. Durante el resto de esta semana y la siguiente, los compradores de papelitos consultaron siempre a Quique antes de comprarle fajos a Ernesto. Ernesto y Quique, que habían jugado al mus durante años en el centro recreativo, dejaron de hablarse para siempre. Querido niño, en el mundo real, los papelitos oficiales del alcalde se llaman títulos de deuda pública. Los fajos de Ernesto reciben el nombre de obligaciones de deuda colateralizada, mientras que la casa de Quique, el sitio en donde acuden los vecinos para saber si confían o no en fajos de Ernesto, se denomina banca de inversión. Un minutito, que alguien creo que viene entrando. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo vamos, no? La tercera semana. Ya habían pasado más de 20 días desde el inicio de las actividades cuando los vecinos del pueblo descubrieron que algunos proyectos ya estaban casi terminados y en cambio otros seguían en pañales. A Pepe solo le faltaba montar el palenque para que los caballos de los clientes pastaran fuera del bar. Horacio había conseguido con éxito batir leche y frutas para su heladería y solo le quedaba traer barras de hielo desde la gran ciudad. Pero Carmen todavía no había encontrado un buen local para instalar su peluquería, aunque ya tenía docenas de tijeras afiladas. ¿Y qué decir de Moncho? Sus caballos estaban cada vez más lustrosos porque los cepillaba día y noche y había conseguido atarlos a 4 carros, pero no parecía que su artefacto pudiera volar en el plazo de una semana.
Los vecinos que tenían papelitos de Moncho o de Carmen estaban inquietos y ya no lograban vendérselos a nadie, hasta que apareció Quique con una gran idea. «Oigan», dijo Quique, «aquellos que todavía tengan papelitos de Moncho, yo les puedo vender tranquilidad de Quique para esos papelitos». «¿De qué hablas?», preguntó Raúl, que tenía varios papelitos de Moncho. «Muy fácil. Tú me pagas 2 monedas cada noche de aquí a fin de mes. Y si Moncho no consigue hacer viajes a la luna y no puede devolverte las 15 monedas que prometió, yo te daré esas 15 monedas justo lo que él debía pagarte. Aunque el viaje a la luna fracase, aunque fracase». «Tremenda idea», dijo Sabino. «Así nos sentiremos mucho más tranquilos y podremos comprar más papelitos. Por eso mi idea se llama Tranquilidad de Quique», dijo Quique, con una sonrisa, y muchos vecinos empezaron a pagar 2 monedas cada noche por las dudas de que algunos proyectos no terminarán bien. En medio de la euforia por estas nuevas ideas, nadie en el pueblo se dio cuenta de que el alcalde ya no se dejaba ver por el salón de los papelitos, ni tampoco había reparado las farolas ni la fuente de la plaza. El alcalde había cumplido, eso sí, con una parte de su promesa. Se había comprado una diligencia y había desaparecido del pueblo con los caballos de todo el mundo. El edecán, que había sido la mano derecha del alcalde y conocía la estafa desde el principio, decidió hacer algo para que nadie descubriera la ausencia de su jefe, y su idea fue estupenda. Trajo al salón de los papelitos una pizarra y empezó a ponerle una nota, del 1 al 10, a cada uno de los proyectos del pueblo. «¿Qué estás escribiendo en la pizarra, edecán?», le preguntó Ernesto. Pero el edecán se hizo al misterioso y siguió trabajando en silencio. Al bar de Pepe le puso un 8, a la peluquería de Carmen un 5, a la heladería de Horacio un 7, al vehículo para hacer viajes a la luna de Moncho un 2, y haciéndose el distraído, a las reformas de las farolas de la plaza le puso un 9. «Ahora sí», dijo, «ya está». «¿Qué significan estos números?», preguntaron todos. Y el edecán dijo: «Son las notas de la alcaldía. Es para que nadie compre papelitos sin saber si podrán recuperar sus monedas o sus caballos», dijo el edecán. «Lo hago por ustedes. Confíen en estas notas». Todos los vecinos agradecieron la ayuda y esa tarde se revendieron a precio muy alto muchos papelitos del alcalde. Querido niño, en el mundo real, la idea de Quique de ofrecer tranquilidad sobre los papelitos de Moncho se llama seguros de impago de deuda, o CDS, en inglés del Credit Default Swaps. Y la gran pizarra que el edecán le pone una nota a cada proyecto se denomina agencia de calificación, que a veces se equivoca sin querer y otras veces queriendo. La última semana. Cuando llegó el día de la inauguración, Pepe se levantó muy temprano y caminó tranquilo hasta el pueblo. De lejos vio la fachada de su bar con el cartel luminoso a todo trapo. El bar se llamaba La Luna, como lo había bautizado Moncho el primer día. Ahora ya no faltaba nada más, solo que llegaran muchos clientes desde el pueblo con las gargantas secas de sed. Recorrió las 5 leguas hasta el pueblo colocando carteles en todos los árboles del camino. «Bar La Luna, abierto desde esta noche». Cada cartel que ponía en un tronco se lo quedaba mirando, lleno de orgullo. Durante su caminata hasta el pueblo, Pepe fantaseó con que, de allí en adelante, decenas de vecinos irían a caballo a su bar y todos serían felices conversando y bebiendo. Pero cuando llegó a la plaza no pudo entender lo que veía. Hasta pensó que había equivocado el camino y que estaba en un pueblo diferente. Parecía que hubiera pasado una guerra. Las farolas y las fuentes de la plaza estaban destrozadas. Los vecinos caminaban en círculos hablando solos, y había corrillos de hombres y mujeres discutiendo y peleando. «¿Qué ha pasado aquí?», le preguntó Pepe a Horacio, que lloraba contra una farola. «Ay, Pepe, no lo sabes», sollozó Horacio. «Todo el mundo enloqueció con los papelitos, con los míos, con los de Carmen, con los tuyos, con todos». De pronto empezó a haber más papelitos que monedas, más tarde ya no hubo monedas, después desaparecieron los caballos, y entonces el alcalde se escapó del pueblo y los vendedores de fajos de Ernesto quebraron y los revendedores de Tranquilidad de Quique no pudieron pagar a nadie y escaparon por la noche, y ahora todo el mundo está en la ruina. ¿Qué diantres es eso de fajos de Quique y Tranquilidad de Ernesto? Es largo de explicar, le dijo Horacio. ¿Y tu proyecto? ¿Y el de Carmen? Mi heladería fracasó. No hay caballos para ir a buscar hielo a la ciudad. Y Carmen no tiene clientes en su peluquería. ¿No ves que todos se están arrancando los pelos con sus propias manos? Pepe se quedó en silencio. «Necesito una bebida», dijo Horacio. «Tengo la garganta seca», dijo Luis. «¿Has abierto ya tu famoso bar?», preguntó Sabino, y otros también se acercaron.
Pepe supo que sin caballos en el pueblo nadie podría ir nunca a su bar de las afueras y entendió también que jamás podría devolver las 10.000 monedas a nadie. Y entonces vio en el medio de la plaza a Moncho. Sus caballos eran los únicos que quedaban en la región y arrastraba 3 carros con 2 ruedas cada uno en forma de tren. Allí se iban subiendo muchos vecinos, otros hacían una larga fila para esperar subir. ¿A dónde los llevas?, le preguntó Pepe a Moncho. «A tu bar», dijo Moncho con una enorme sonrisa. «A la luna». Un cartel colgado en la fuente rota decía: «Moncho hace viajes a la luna, salidas por una moneda, regreso gratis». ¿Sabías que iba a ocurrir esto?, le preguntó Pepe, abrazándolo. ¿Sabía que todos se iban a quedar sin caballos? No, dijo Moncho. Solamente sé que la gente puede ir a un bar a caballo, pero nadie puede volver de un bar a caballo. Y como yo no bebo, pensé que mi negocio podría ser el de llevarlos y traerlos de la luna. Pepe se subió al primer carro y gritó: «Vamos entonces a la luna. Bebida gratis el primer día». Y todo el pueblo aplaudió. Querido niño, en el mundo real, las historias de Pepes que montan bares o las historias de Moncho que hacen viajes a la luna casi nunca tienen final feliz de los cuentos. En medio siempre aparecen quiques, alcaldes, ernestos y edecanes que lo echan todo a perder. Pero cuando sí funciona, cuando algo mágico ocurre, se llaman sueños y suelen ser muy divertidos. Ese es el cuento. Espero que les haya gustado, queridos estudiantes. Bueno. Este cuento de Nankasiari muestra precisamente esta relación que existe entre economía real y economía financiera, ¿ya? Y a continuación vamos a resolver entre todos juntos unas cuantas preguntas que están en el PowerPoint, que está también disponible en el aula virtual, y que son las siguientes. Primera pregunta, dice así: ¿quiénes participan de actividades? ¿Sí? Disculpe. Dígame. Creo que leyó, ¿para qué año está dirigido? Está pensado para niños de 8 o 9 años ya. Ah, ya. Está muy bueno. A mí uno de los que más me encanta de todo lo que he leído, creo que es muy bueno, muy bueno, es muy bonito. De hecho, con mi hijo ya los leímos y empiezan a hacer preguntas que yo hasta no hace mucho tiempo no me hacía. Entonces, finalmente lo que se va a revelar es una economía que es la que está en los fondos de pensiones que tenemos, ¿cierto? Que puede tener rentabilidad alta, pero de la noche a la mañana desaparecen, ¿cierto? Bueno, es una cuestión que uno se va dando cuenta que esto del mundo de las acciones, de los bonos, de los préstamos, está más cerca y tiene un impacto más real de lo que uno cree. Entonces, la primera pregunta dice: ¿quiénes participan de actividades de una economía real y quiénes de una economía financiera? Pueden mirar el texto, el cuento en su computador y ustedes luego me dicen quiénes participan de la economía real y quiénes de una economía financiera, o participan en las dos. La segunda pregunta dice: nombre todos los tipos de dinero disponibles en el pueblo, ¿ya? Y número 3, ¿cómo se podría haber evitado la catástrofe? Así que les voy a dar unos minutos para que revisen el cuento. Está proyectado desde mi computador las preguntas y las dejo ahí disponibles para que puedan trabajarlas, ¿ya? Yo voy a estar aquí esperando, atento a cualquier duda o consulta de parte de ustedes. Ahí están las 3 preguntas. Profe, ¿qué quiere decir con una economía real y una economía financiera? La economía real, como explicábamos al principio, tiene que ver con los bienes o servicios que tú vas a prestar y que tú los puedes tocar o puedes experimentar, ¿ya? En el último video que creo que vimos al final de la primera parte, hablaban de los futuros, no sé si se acuerda, que aparecían 2 personajes así como legos que hablaban y hacían transacciones. Por ejemplo, economía real. Usted, ¿cuál es tu nombre, perdón? Que no estoy viendo. Pamela. Entonces, Pamela, vamos a suponer que Pamela vende pan, como mucha gente que en este minuto está en la urgencia de vender pan. Entonces, Pamela vende no sé, 10 panes, vamos a poner una cifra cerrada, a 1.000 pesos,
¿ya? A 1.000 pesos. Entonces, y a Pamela está produciendo 50 kilos de pan, entonces está ganando 50.000 pesos, eso tiene que hacer los descuentos, etc. Pero esa interacción que estamos haciendo ya, de vender pan y alguien que lo compre, eso es economía real. Hay alguien que se está comiendo el pan, ¿ya? Ahora puede ser que venga yo, por dar un ejemplo, y le digo, ¿sabes qué, Pamela? Te tengo una oferta. Dígame, profe, ¿sabe que usted está produciendo 50 panes y los vende todos? ¿Y por qué no vende 80 panes? No, porque ¿cómo vender 80 panes si yo puedo producir 50? Mire, hagamos lo siguiente. Yo le voy a dar aquí un capital, le voy a dar, no sé, le voy a comprar un horno. ¿Mm? O le voy a dar el dinero, más bien dicho, le voy a comprar dinero y usted haga lo que quiera con ese dinero, pero usted me va a dar de aquí para adelante el 10% o el 15% de su futura venta. Y usted me dice, ya, pues, porque es plata que no tengo. Si no agarro esa plata, voy a seguir produciendo 50 panes. Y ahora puedo decir que si me compro un horno con lo que me está ofreciendo el profe, podría ofrecer 200 panes. ¿Ya? Entonces, lo que yo le acabo de... hay economía real porque los panes se fabrican, pero yo ya le propuse algo que es un futuro, es una promesa. Yo le paso plata, pero usted en el tiempo que viene, de aquí para adelante hasta el resto de su vida, usted me va a dar el 10 o el 15% de sus ventas. Ya, ¿Ya? perfecto. Ya Entonces, entendí. eso es más o menos economía financiera, ¿se entiende? Ya. Es economía especulativa. Es, en el fondo, la economía de los papelitos. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta cuando dice qué personajes participan de una actividad de economía real y quiénes participan de una economía financiera, ¿se entiende? Sí, Ya, eso es. el otro, bueno, mientras estaba leyendo el cuento, igual me acordé de una película que La Gran Pregunten Estafa, harto nomás. otra, es de se trata de cómo la economía de Estados Unidos, los bancos de Se escucha Estados un Unidos poco vendían cortado. aló, ¿me escuchas? Sí, ¿Aló? ¿Me escuchas? sí, perdóname, creo que mi internet estuvo funcionando súper mal y no te escuché te escuché cortado. ¿Me lo podrías repetir de nuevo? Disculpa, Pamela. Hay una película, se llama La Gran Estafa o La Estafa Maestra, que relata la historia de cómo en ¿Ya? Estados Unidos en el año 2007 o 2010 los bancos vendían los bonos de las deudas y vendían los bonos igual como lo estaba vendiendo el tipo ¿Mm? del cuento. Vendía bonos buenos y bonos malos. No sé si la han visto, esta película es muy buena, la tuve que ver como 3 veces y para entenderla. Claro, los paquetes, los paquetes. Sí, Mire, sí, miren, hay todo un cine financiero, ¿ah? Un cine de estafas. A mí, bueno, me encanta. Lo que tú dices, Pamela, es lo que se llamó la crisis subprime. La crisis subprime y la crisis que ocurrió en 2008. ¿Ya? ¿Cómo ocurrió esta crisis? ¿Cómo ocurrió? Le empezaron los bancos y las agencias inmobiliarias, los vendedores, ganaban comisiones por cada venta de casa que se hiciera. ¿Ya? Entonces, empezó, como se trabajaba por comisión, estas personas empezaron, y los bancos también, empezaron a venderle casas a personas que sabían que no podían pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a pagar sus casas inicialmente, sueño de la casa propia. Los bancos sabían que esta gente no clasificaba porque no tenía los ingresos suficientes, no tenía estabilidad, y lo más probable es que al poco tiempo iban a perder su casa. Entonces, ¿qué ocurrió con esto, con la crisis subprime? Que los tipos empezaron a ganar plata, y después, y además de eso, ¿qué cosa que pasa con nosotros también? Los créditos hipotecarios que tú puedas tener, o las deudas que tú puedas tener, se pueden vender, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si usted tiene una tarjeta comercial en Falabella, por dar un ejemplo, o la Polar, el ejemplo de la Polar es buenísimo. ¿Ya? La Polar modificaba los resultados, las deudas de la gente las planteaba como futuros, o sea, como que la gente iba a pagar, pero eso no estaba seguro, entonces lo ponía como un activo, como algo positivo.
la gente no podía pagar y ellos sabían que la gente no podía pagar y la reendeudaban y la repactaban unilateralmente, etc. Entonces la crisis del 2008, el subprime, terminó pasando lo siguiente. La burbuja inmobiliaria explotó, la gente no pudo pagar y empezaron a salir las casas a remate. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber una sobreoferta de casas y por lo tanto, imagínense, yo me compré una casa, no sé, que me costó, voy a poner una cifra, 100 millones de pesos ayer, y resulta que hay 1000 casas como la mía que se están vendiendo y ya mi casa vale 50 millones de pesos porque hay sobreoferta. Pero yo tengo que seguir pagando un dividendo equivalente a los 100 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, y siguen quebrando más, y siguen quebrando más, y más, y más, y la gente cuando empieza a quebrar se queda sin pega, se queda sin dinero, y de un momento a otro me va a tocar a mí también, a lo mejor porque voy a perder un cliente que ya no me puede pagar, y yo finalmente también termino perdiendo la casa. Pero termino y digo ya, ¿sabes qué? Voy a perder la casa, la voy a vender. Y la vendo, pero la vendo en 20 millones de pesos, pero la deuda original era 100 millones. ¿Ya? Entonces, esto que era originalmente de Estados Unidos, los bancos estadounidenses, sin ningún pudor, empezaron a meter una suerte como de productos de estrella, decían, le ponen un nombre bien gringo, obviamente, aquí en Chile también se hace, vamos a hacer un Future Investment Plan, por dar un nombre. Y le dicen, mire, aquí tengo una nueva cartera, un nuevo producto que se llama el Future Investment Plan, y aquí tenemos inversiones en Estados Unidos, Canadá, bla, bla, bla. Y usted, qué bueno. Le venden una cuestión que tiene buena pinta, que a lo mejor aparece, no sé, dice, Sony, ya perfecto, tengo acciones, no sé, de Coca-Cola, pero también lo vendieron estadounidenses, lo vendieron por todo el mundo, por todo el mundo, y finalmente terminó derivando esto en la crisis del 2008. Y también tuvo consecuencias. Las AFP chilenas, como invertían en distintos tipos, también se compraron estos paquetitos tóxicos. Los compraron, después cuando quisieron venderlo no valían nada. Yo todavía no entiendo por qué la AFP nos cobra tanta comisión si son negocios. Y el punto es que finalmente la gente perdió el 40% de sus ahorros previsionales en el 2008-2009. ¿Ya? Y eso implicó también que mucha gente que tenía ahorros, porque había, o que jubiló y te dijo, con esta platita voy a invertir, se evaporó. ¿Ya? Entonces, eso tiene de complicado, lo que usted señalaba hace un ratito, Pamela. ¿Cómo está? Como en Shark Tank. Claro, en Shark Tank lo que hay son inversionistas, exactamente, son inversionistas. ¿Mm? Y Florencia, ¿Aló, profe? bájame el cargador del teléfono, por favor. ¿Profe? ¿Se escucha? Porque quiero restablecer la señal de Me escucho súper cortado. Sí, volví, me fui. Ya estoy tratando de... Va a explotar el internet en mi casa, perdón. Ya, ¿se entiende? ¿Me escuchan? Se escucha súper cortado. Se llevó un minutito. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, ahora escucho mejor. Sí, profe. Ya. Entonces, la crisis subprime del 2008, para explicarlo un poco y lo que ustedes me estaban preguntando hace un ratito, tiene que ver con que se crearon estos paquetitos, estos paquetes tóxicos donde se pusieron las deudas de las personas que no podían pagar sus créditos hipotecarios en Estados Unidos y se mezclaron con otras acciones que tenían buena pinta, se vendieron en el mundo y después cuando fueron
Bueno, son compradas estos paquetes de accionarios y después cuando quieren venderlos se dan cuenta que tiene esta manzana podrida, por decirlo así, y obviamente su valor cae porque nadie quiere comprar. ¿Mm? Y por lo tanto, si tú, no sé, invertiste 100, después ganaste 20 o recuperaste 20. Díganme. Profe, ¿a qué le llaman una burbuja financiera, algo así? Burbuja que yo he escuchado. Bueno, las burbujas son cuando están inflados. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos actualmente una burbuja inmobiliaria. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que los precios que se han fijado, que están fijados por el... A ver, hay muchos motivos para una burbuja, pero el caso de la burbuja inmobiliaria en Chile tiene que ver con un problema de oferta y de demanda. Burbuja inmobiliaria. Comprar su casa en Chile hoy día es un lujo. Es un lujo en gran medida porque los gobiernos en general han apostado por una inversión en... A ver, el tema de la vivienda se ha dejado en manos de privados, ¿ya? O sea, el Estado construye muy pocas casas, las construye entre comillas pensando en un público que es personas de bajo ingreso, pero lo que nosotros maniqueamente tendemos a hablar de clase media no tiene acceso a ese tipo de ofertas del Estado y tiene que recurrir a comprar una vivienda, principalmente un departamento, de parte de privados, ¿ya? Estos privados construyen una cantidad de casas que es mucha, pero es absolutamente insuficiente para el déficit habitacional que tenemos en Chile. ¿Qué ha significado esto? Que el metro cuadrado construido suba de precio porque hay pocos metros construidos considerando la cantidad de gente que está pidiendo o quiere una casa. Y además de eso, según mi interpretación, hay otro error en cuanto a las políticas de gobierno de construir casas. En otras partes del mundo, la gente, cuando el Estado construye casas, las construye no para vendérselas o entregárselas a la gente, es para arrendárselas, ¿ya? Aquí nosotros, el subsidio habitacional está pensado para que usted sea propietario. En otras partes del mundo está pensado para que usted sea arrendatario, pero que pague un arriendo justo, que no supere el 20 o 25% de sus ingresos. En Chile no tenemos eso y por lo tanto los precios siguen creciendo porque la producción de viviendas es infinitamente menor y además de la burbuja inmobiliaria, en paralelo va creciendo otra burbuja que es la burbuja de los campamentos, que es el ejemplo más fehaciente de que tenemos un problema habitacional gravísimo. Entonces, ¿qué va a terminar ocurriendo? Y que yo creo que va a ocurrir de aquí después de la grave crisis que espero que se nos termine en un minuto. En este momento, los remates están suspendidos porque hay una excepción constitucional, ¿cierto? Cuando estamos hablando de... Anaís, a ver qué dice Anaís. Perdón, cuando estamos en... ¿Ah? ¿Cómo? Perdón. Fue mi gato que tocó el teclado. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, en este minuto, porque como estamos en excepción constitucional, toque de queda, hay unas cosas que también, que la excepción constitucional permite hacer otras cosas. Por ejemplo, se suspenden los remates. Están suspendidos en este minuto, ¿ya? Pero después de que se levante esta excepción constitucional, si volvemos a la normalidad, esto va a ser una catástrofe. ¿Quiénes van a ganar mucha plata con esto? La gente que tiene plata guardada y se está sobando las manos y esperando que empiecen a salir los remates de las casas que van a venir y van a ser muchísimos, ¿ya? Y eso va a ser una burbuja inmobiliaria, o va a explotar la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque van a haber muchísimas viviendas que se van a ir a remate, que van a venderse a bajo precio y que van a arrastrar en la caída de los precios a la gente que ya compró su casa o que está terminando de pagar su casa, no sé, pues una casa que vale, vuelvo a poner el ejemplo, 100 millones, que más o menos andan por ahí los precios, vas a seguir pagando 100 millones,
pero el crédito o el dividendo, considerando los 100 millones que te comprometiste a pagar, pero tu casa comercialmente va a valer 60. ¿Ya? Y eso podríamos Profe, decir que es una burbuja. ¿Sí? pero si hay muchas casas o si pueden haber muchas casas a la venta, ¿no beneficia a los que no tienen casa por esa razón? Porque hay mucho a la venta, o sea, por mucha oferta, ¿no? Lo más probable es que después de una crisis, los que tienen plata son los de siempre para comprar. ¿Mm? A menos que usted haya guardado y diga, cuando venga la próxima crisis, yo voy a usar la plata y me voy a comprar una casa barata en remate. Pero eso generalmente no ocurre, porque hay que sobrevivir a las urgencias cotidianas y más que andar preocupado de guardar la plata para comprarse una casa cuando está en remate, la gente está ocupando la plata para sobrevivir. Así que en realidad no es una oportunidad para la gente que está buscando una casa, en general. Puede ser que haya excepciones, pero para la gente que está buscando una casa es muy poco probable que ello ocurra. Ahora, si usted tiene la suerte de hacerlo, perfecto, pero eso probablemente va a ocurrir en un año más, un año y medio más, va a venir una cuestión catastrófica desde ese punto de vista. Yo decía por el asunto precio, porque aún así siempre los precios son muy caros, o sea, es muy difícil acceder a esos precios. Entonces, yo creo que puede haber gente que esté esperando la oportunidad de que baje para poder comprar esa casa. Bueno, Lo que sí, yo pensaba. es poco probable que baje, salvo lo que yo te describía, que haya una cantidad de remates que sea enorme, que probablemente va a ocurrir. Pero en general los bienes raíces tienden a subir de precio con el tiempo, es muy raro que bajen, ¿ya? Y de hecho, lo que pasa en otros países, como Argentina o Venezuela, los productos, las casas no bajan de precio, sino que lo que hacen es que se calcula el precio en dólares, ¿ya? ¿Para qué? Para que te paguen el valor justo de lo que es tu casa. Entonces, no sé, si tú dices, mi casa vale 100 millones de pesos, o 70 millones de pesos, 70 millones de pesos sería más o menos 100 mil dólares. Entonces tú dices, este es el valor de mi casa, 100 mil dólares. Y si usted hace la transacción conmigo, la vamos a hacer en dólares, ¿ya? Pero poniendo un caso ya extremo, donde ya tu moneda no vale nada, donde ya la situación es súper catastrófica, yo creo que no vamos a llegar a eso en Chile, no es el caso. Hay hartas reservas también. Pero el punto es que sí, eso, el tema inmobiliario sí es una burbuja en Chile, y definitivamente. No puede ser que un departamento, por ejemplo, de 45 metros cuadrados valga 45 o 48 millones de pesos. Y un estacionamiento, que es un pedazo de tierra, o son 4 metros cuadrados en un departamento, valga 4 millones de pesos. Eso no tiene, y no hay nada, es solo el pedazo de tierra para que tú pongas tu auto y eso vale 4 millones de pesos, 5 millones de pesos. Eso no tiene ninguna justificación, excepto que no haya suficiente oferta para bajar los precios. Eso. Ya, vamos, sigamos con nuestra actividad y vayan contándome ustedes qué personajes pertenecen a distintos tipos de economía. Entonces, dice, ¿quiénes participan en una actividad económica real y quiénes participan de una economía financiera? Partamos con la economía real. ¿Quiénes participan de economía real? ¿Quiénes hacen cosas para ¿Pepe? o quiénes tienen productos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será Pepe con sus sueños o no? Sí, Pepe, sí, él es el primero, podríamos decir que es, bueno, ninguno concreta, el único que concreta es Pepe, ¿cierto? El único que concreta Sí, su sueño es Pepe, pero ¿ya? creo que Y podríamos decir que ¿no? sí, disculpe. Que debido a la explicación que usted dio, nadie pertenece a una economía real porque todos hacen promesas, entonces todos pertenecerían a una economía financiera. Claro, claro, exactamente, todos pertenecen a una economía financiera y el único, entre comillas, real es Pepe y Moncho, que al El final amigo. concretan claro, ¿cierto? Exactamente. Entonces, lo que vimos en una definición anterior, que es la que yo ofrecía acá, decía que la economía financiera tiende a ser vista en corto plazo y tiende a ser más volátil, ¿cierto? Un día puede estar arriba y otro día puede estar abajo. Y es el caso de lo que nos pasó acá con esta situación. Después dice, nombre los tipos de dinero disponible en el pueblo. ¿Qué tipos de dinero hay disponible? El papel y la moneda. Papel, moneda, ¿cierto? Pero aparecen también
un tipo de bonos del Estado, ¿cierto? Que son los del alcalde, ¿ah? Que es en el fondo el mismo principio. Y otra pregunta, la tercera es, ¿cómo se podría haber evitado esta catástrofe? Pregunto, ¿se podría haber evitado? Primera pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que las crisis financieras se pueden evitar? Porque esto es una crisis financiera. No es económica, es financiera. Sí, y se pudo haber evitado si el alcalde no hubiese estafado a la gente de partida, si las personas que hicieron los bonos, no me acuerdo el nombre ahora, no se hubiesen ¿Pepe? aprovechado. Claro, no, Pepe no hizo los bonos, Ernesto creo que fue, que hizo, El que hizo los paquetes. claro, que las personas se empezaron a aprovechar de la desesperación de otra, y yo creo que sí se pudo haber evitado. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Vamos, opinen. Como ciudadanos, ¿se dan cuenta que están opinando como ciudadanos? ¿Están opinando de economía? Esto nos podría pasar a nosotros, ¿eh? Nos podría estar pasando a nosotros. De hecho, yo cuando ahora acabo de hablar y decir sobre la economía y la burbuja inmobiliaria que están viviendo en Chile, es una opinión de ciudadano, pero de economía, finalmente. Y todos necesitamos una casa donde vivir, así que es una cuestión muy real. ¿Alguien cree que no se podría haber evitado? ¿O todos estamos resignados a decir, es la fuerza del mercado, no hay nada que hacer? No sé. Yo creo que faltó organización, ¿puede ser? ¿Ya? A Y ver, ¿cómo así? A ver, que, explíquese. o sea, es que en el cuento, bueno, por lo menos en el cuento, pero quizás también en la vida real, no sé. Si hubiese una organización como más establecida, se hubiese evitado una crisis financiera, y eso, en el Muy bien, cuento. Daniela. Muy bien, Daniela. Lo que aquí faltó fue regulación. Fue regulación. Aquí lo que vimos fue ver al libre mercado funcionar con total libertinaje. Nadie controló a nadie. Nadie controló a nadie. Y ese es el sistema que precisamente tenemos en el mundo y especialmente en Chile en este minuto. Nadie controla a nadie. Para darles solo un ejemplo. ¿Saben ustedes que cuando van a comprar pan, se van a comprar una yuya, el 19% de esa yuya que se compra o se vende es impuesto? ¿Saben eso, cierto? Que es el IVA. Pero si yo, por ejemplo, compro y vendo acciones y me gano un montón de plata, no pago nada de impuestos. ¿Sabían eso ustedes? Sí, O profe, sea, yo lo sabía. Sí. Yo lo sabía porque hubo un tiempo en que me puse a jugar con las acciones. Compré acciones, la verdad es que fue de pura mona porque vi una película y empecé a... pues mira, cuéntanos cómo compraste las acciones, dónde fuiste a comprarlas, fuiste a internet, fuiste a la oficina. No, bajé una aplicación y lo cargué a la tarjeta de crédito. Ya, Fue súper poco igual, o sea, no crean que no. ya, claro, pero es para aprender también, pues. Sí, la verdad es que fue para aprender. Bueno, perdí, no gané nada, porque no cachaba nada. Pero me di cuenta de eso, de que la gente cuando gana plata no paga impuestos. Mi marido es empresario y llega a llorar todos los 21 de cada mes pagando el impuesto. Y Porque tu marido hace economía real, pues, exactamente, y necesita trabajadores. y tiene que pagarles. Claro, obvio. Entonces, pero bueno, que es muy bueno lo que tú nos dices, Pamela. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando no sabemos de economía, nos estamos perdiendo 2/3 de todo lo que es la economía financiera, porque nosotros vemos apenas 1/3. Vemos la del empresario como tu marido que tiene un trabajador y producen algo, ¿cierto? Y se vende. Pero hay otro mundo que es el de los papelitos que nos pasa por frente de las narices, por delante, por todos lados, y nosotros no tenemos idea de eso. Y por ejemplo, ahí están jugándose nuestro futuro y nuestras futuras pensiones, que es una cuestión súper sensible. ¿Ah? Y no tenemos ninguna capacidad de decidir. Las AFP hacen lo que quieren con nosotros. Lo que quieren.
Entonces, por ejemplo, yo no sé si de hecho no tenemos idea si las AFP están invirtiendo en armas de destrucción masiva, no tenemos idea. No sabemos si esas AFP están invirtiendo plata en las mismas empresas que nos contaminan, por dar un ejemplo. ¿Mm? Entonces, claro, y hacen su pasadita, van y vuelven y no pagan. Bueno, y hay otros que a veces se compran una empresa zombie para, bueno, pues es otra historia, ¿ya? Y después son presidentes de la República, pero bueno, esa es otra historia. ¿Ya? Entonces, claro, el problema está precisamente en que hay algo que nosotros no estamos viendo y es muy grande. ¿Mm? Voy a compartir. Profe, Diga, sí, adelante. es que también ahí no hay como un aprovechamiento, bueno, por parte quizás sobre todo de los, no sé si solo de los políticos, pero por la falta de conocimiento de la sociedad sobre estos temas, porque obviamente si supiésemos, nada de esto estaría pasando, sería como los sueldos serían más, eh, no sé si iguales, pero serían más dignos, entre otras cosas. Bueno, saber es poder. Y ahí está la pregunta que usted nos hacía en el taller, si el currículum es para gobernantes o para gobernados. Y ahora me doy cuenta de que es para gobernados, porque si a los niños desde chiquititos les enseñas lo que usted nos está diciendo, ese niño va a ser un adulto informado y no va a votar por cualquier persona que le parezca, si este tiene un cartel bonito, voy a votar por él, sino que va a votar informado, va a ejercer su derecho. Claro. Y sobre todo en esta época que el populismo está tan de moda. Hay que tener muchísimo cuidado porque al final uno escucha lo que quiere y después son los gobernantes que hacen lo que a ellos les conviene más, no lo que precisamente prometieron. Lo que ocurre, creo yo, que los grupos bueno, en el caso de Chile es bien escandaloso. Nosotros hemos visto hartos casos de colusión y no hay nadie preso, ¿cierto? O sea, con el confort, con los medicamentos y las farmacias, a mí esa cuestión me parece criminal y no hay nadie preso. O se hace esta ley de pesca, ¿cierto? No hay nadie preso. Y es porque los grupos económicos son poquitos, se concentran y han colonizado el Congreso. Está colonizado. O sea, olvidémonos de que están preocupados de tus intereses. De hecho, incluso, yo lo digo, los retiros del primer y el segundo retiro de la AFP, que pueden ser muy beneficiosos para la gente, que lo son, por su urgencia, finalmente te están haciendo pagar la crisis a ti. O sea, yo esperaría, y de hecho no se ha hecho ni una palabra, no hay impuesto a los súper ricos. Nueva Zelanda, hace 2 semanas atrás, una semana atrás, aprobó un impuesto para los súper ricos y un aumento en los salarios mínimos, que es un poco lo que decía, creo, Daniela. Y es porque nosotros no lo conocemos. Siempre cuando hablamos de subida de impuestos, o se dice que este país se va a volver en una república socialista soviética, o que va a desincentivar la inversión. Todos, perdón, lo digo de otra manera, no hay ningún estudio que diga que porque se pagan menos impuestos, la inversión va a aumentar. No hay ninguno. A menos que te vayas a vivir o que vayas a poner tu plata en un paraíso fiscal donde no pagas impuestos y le quitas los impuestos al país de origen de la empresa. Por ejemplo, Apple es una empresa que no paga nada de impuestos, paga el 1% de impuestos y los paga en Irlanda. Pero Irlanda le dice, venga acá Apple, yo le cobro solamente el 1%, pero se trae toda la plata de Apple, y Apple debiera estar pagando el 20 o el 25% en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, nosotros, les pongo otro ejemplo, Amazon. Todos hablan de Jeff Bezos, que es un hombre muy bueno para los negocios, pero Jeff Bezos es un tipo que no paga impuestos, tiene el domicilio tributario de Amazon es Luxemburgo, y la otra vez fue un canal de televisión francés a ver la oficina en Luxemburgo y una casa vacía. Y además de eso, Jeff Bezos tiene prohibido, en Amazon no hay sindicato. Y de hecho a los trabajadores los investigan, los espían. Lo mismo que hace Starbucks, por ejemplo. ¿Ya?
que es un hecho histórico, ¿eh? No sé, pasó un poquito desapercibido. Starbucks, Chile, creo que es el único país en el mundo que Starbucks tiene sindicato. ¿Ya? Es un tremendo logro. O Uber y todas estas tremendos monstruos que si bien algunos de ellos prestan un servicio, además cotizan en la bolsa. Y ahí es donde ganan la plata. Ahí es donde se hacen 3, 4, 5, 10 veces más ricos. ¿Eh? Porque puede, no sé, los iPhones pueden venderse miles de millones de iPhone. Ya, pongámosle que se venden, no sé, 100.000 millones de dólares en iPhone, pero las acciones, por las promesas, por las expectativas que hay sobre Mac o Apple, son 3, 4, 5 veces mayores. Y eso es financiero, eso es exclusivamente financiero. ¿Mm? Preguntas, por favor. Lo mismo pasa con la justicia, perdón. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, en Pinochet fue encarcelado en Inglaterra, en Londres, creo. Sí. Pero acá en Chile, cuando estábamos en democracia, hace los 90, igual creo que él ejerció un cargo vitalicio, ¿no? Fue senador vitalicio. Fue senador vitalicio, Pinochet. ¿Mm? A ver. Bueno, La yo creo cárcel de Punta Peuco. Claro, Pamela aquí pone algo muy interesante. Voy al tiro, Daniela. Bueno, en el caso chileno, un poquito vinculándolo con la clase anterior, nosotros hablamos del fascismo, ¿cierto? Y en el caso de Chile es claro que el proyecto de Pinochet no es un proyecto solamente de restitución del orden, como se suele presentar, ¿cierto? Como que efectivamente el gobierno de Allende es un gobierno catastrófico en todos los aspectos políticos, económicos, ¿cierto? Por la intervención extranjera de Estados Unidos, por las torpezas de la propia izquierda, pero es un gobierno que es catastrófico porque tiene una alta inflación, tiene problemas de estabilidad, y se supone que Pinochet llega a restituir ese orden, pero en realidad no lo restituye. Lo que hace es crear otro país. ¿Mm? Y el ejemplo más claro de eso es que cuando tú restituyes, tú dices, bueno, esto, suponiendo la interpretación, si la hiciera, lo hubiese hecho Pinochet, bueno, Allende fue un desorden, nosotros vamos a volver a lo que estaba pre-Allende. Pero lo que hace Pinochet y los Chicago Boys es refundar el país, no para bien necesariamente, al crear una nueva constitución. Y la razón tiene que ver con que la constitución del año 25 a los Chicago Boys les quedó chica porque el nivel de cambios que estaban, no sé si proponiendo, más bien imponiendo, necesitaban de una constitución nueva, una constitución que permitiera la privatización del agua, permitiera la colonización del mundo financiero. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo empresas como Sokimich, que es una de las más ricas de Chile, Pinochet se la regaló a su yerno, que es Julio Ponce Lerú. ¿Ya? Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, empresa estatal, se vende. CTC, Compañía de Teléfonos de Chile, después se convierte en Movistar. LAN Chile, Líneas Aéreas Nacionales, la DECO, Líneas Aéreas del Cobre, se vende. IANSA, Industrias Azucareras Nacionales, Sociedad Anónima, todas empresas nacionales que se privatizan en los 80, se crea una casta de nuevos ricos, y esta casta de nuevos ricos son los que hoy día dominan a Chile, son los que son dueños del poder, son los que financian las campañas políticas, para precisamente no hacer ninguna rectificación al modelo. Entonces, estas injusticias probablemente van a perdurar, y por eso también uno ve una fuerte inversión en algunos candidatos para la nueva constitución. O sea, el ejemplo más claro para mí es el de la Marcela Cubillo. Marcela Cubillo, que se opuso firmemente a cambiar la constitución, votó por el rechazo y ahora es constituyente. Y es una de las personas que ha sido mayormente financiada precisamente para que nada cambie, para que ningún equilibrio cambie en cuanto a las regulaciones, por ejemplo. Fernanda, dígame. Profe, eso no es como, o sea, ya lo que dice usted y todo, ¿no se agravaría, por ejemplo, con la aprobación del TPP-11? Bueno, el TPP-11 finalmente lo que significaría es que cualquier cambio que nosotros queramos hacer no va a servir de nada. El Trans-Pacific Partnership, o TPP-11, se supone que podría servirle a otros países que no tienen tratados de libre comercio y que, si lo firman,
abren mercados con países como China, Japón, Estados Unidos no porque Trump se fue, pero con grandes mercados. Pero Chile no lo necesita. El país con más tratados de libre comercio en el mundo es Chile. Lo único que hace el TPP-11 no le agrega más países para que intercambie. Lo único que le agrega es la creación de tribunales económicos internacionales, donde si, por ejemplo, Chile nacionaliza un recurso, Chile está obligado a indemnizar a las empresas. ¿Ya? Si, por ejemplo, si nosotros, supongamos que hacemos la nueva constitución, supongamos que pasa eso, ¿ya? Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, y supongamos que dice, ¿sabes qué? Vamos a establecer un sistema de pensiones, no sé, nacional, universal, no sé, lo que sea. Pero, por ejemplo, 3 de las 5 AFP chilenas pertenecen a Estados Unidos, o que es, Principal Financial Group, que es MetLife, son dueños de 2 o 3 AFP. Y por lo tanto, cualquier cosa que tú quieras hacer, estas empresas pueden ir a un tribunal internacional que se crea con el TPP y por lo tanto demandarte y decirte, ¿sabe qué, señores chilenos? Ustedes felices, nueva constitución, todo eso no lo pueden hacer porque ustedes me están dañando patrimonialmente, así que no lo pueden hacer. Eso. Así que personalmente creo yo que para el caso de Chile no le representa ningún aporte y me llama muchísimo la atención el entusiasmo del gobierno chileno de haberle presentado por 4ª vez con suma urgencia para que el Senado chileno apruebe el TPP. ¿Ya? Y que de hecho no aparezca en la televisión, si eso es lo más curioso. Bueno, en realidad no es muy curioso, es bastante obvio. Bueno, sigamos entonces. No sé si alguien tiene más preguntas. Estamos en la hora, listos, jóvenes, señoritas, caballeros. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a invitar, porque veo que esto les interesa mucho, que me siento súper contento hoy día, voy a salir así con el corazón súper hinchado, de que hicieron hartas preguntas, que este es un camino que es muy entretenido, insisto, es entretenido. Lean el libro, búsquenlo en los recursos del Ministerio de Educación. Yo igual voy a descargarlo como sea y se los voy a dejar disponible. Voy a volver a presentarlo. Es este que está acá. Este que está acá es, perdón, estamos haciendo tareas de grande y chico. Ese que está acá, pequeña historia de la economía. ¿Por qué se produce la crisis financiera? ¿Por qué son importantes los impuestos? ¿Qué es el desarrollo sostenible? La prima de riesgo. Y esto es un libro, yo lo leí en el verano y me morí de la risa porque está muy bien contado. ¿Ya? Hay un momento en que empieza a pelea Karl Marx con un economista clásico y uno está de acuerdo y en realidad todos tienen razón en algo. Todos tienen razón. Pero como se dice en economía, todo depende. Depende en el momento en que estás viviendo, depende si es bueno endeudarte o no. De hecho, siempre nos han dicho que es malo endeudarnos. Yo creo que en este momento Chile es el mejor momento para endeudarse, es ahora, para que las familias chilenas no se endeuden. Pero bueno, eso es una materia de análisis, por eso digo, depende. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semanita y ojalá puedan mirar el texto que está disponible, que estará disponible en internet. ¿Ya? Me voy porque me pasé y no me di ni cuenta. Gracias por todas las preguntas. Recuerde subir el sílabus, por favor. Sí. Ok. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Sí.